Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que Dios te bendiga a través de su palabra. Tome su lugar, siéntese un momento, por favor. Ahorita los niños se están preparados en los niños allá. Y en un momento los niños van a venir aquí, van a estar aquí con nosotros y nos van a compartir todo lo que aprendieron. Y yo sé que todos estamos contentos porque nuestros hijos conozcan de las cosas del Señor. Fíjense, hay una preocupación en nuestro gobierno, hermano, en este tiempo, en este momento, de tanta violencia que hay, de mucha violencia en el mundo y de mucha violencia también en nuestro país. El mundo se ha vuelto violento. Hermanos, donde quiera, todos traen pistola, todos hermanos asesinan unos a otros, el mundo está lleno de homicidios. Hay cosas que muchas veces no las creemos de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo. El escuchar cómo los hijos maltratan a los padres, los golpean, les pegan, los matan. Hasta ahí había escuchado yo que mataban a sus padres, pero hace unos meses atrás yo escuchaba de un joven en Francia que mató a su madre y después la descuartizó, la fue cortando en pedacitos. Yo no sé si usted escuchó esa noticia. Y después él y su perro se empezaron a comer ese cuerpo, el cuerpo de la mamá. Y vemos, hermanos, cómo la violencia sigue creciendo y nos ponemos a pensar: ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué va a suceder con nuestros hijos? Esas criaturas que son inocentes, que son pequeños y que vamos, están en un milenio distinto, diferente al que nosotros vivimos, y que lo único que están aprendiendo son cosas malas, cosas de perversidad, cosas hermano, como dice la Biblia, del demonio, de Satanás. Y vemos con tristeza, mis hermanos, cómo esto sigue creciendo. El día de ayer yo escuchaba que en nuestro país el estado más violento pues es el estado de Guanajuato. No solamente, hermano, se están, hermano, matando, no solamente hay homicidios, hermano, con violencia, sino que, hermano, acaban de sacar de que hay, hermano, suicidios. Los jóvenes se están suicidando. Hay un alto índice en Guanajuato de jóvenes que se están quitando la vida porque tienen miedo, porque están en angustia, porque están estresados. Y esos jóvenes empiezan a hablar. Cuando estoy hablando de jóvenes, hablo de jóvenes y señoritas. Y esos jóvenes empiezan a hablar primero de la muerte. Ya los estudiosos empezaron a estudiar, hermano, su comportamiento para alentar al estado de Oaxaca. Y esos jóvenes empiezan a hablar de la muerte. Empiezan a hablar de la muerte primero y después empiezan a hablar de su muerte y después planean su muerte para suicidarse. Esa es hermano, la situación que se vive en nuestro país y se vive en el mundo entero. Son momentos muy difíciles donde los jóvenes, los niños, hermanos, están sufriendo. Muchas veces podemos pensar que los jóvenes están muy contentos, están muy alegres para arriba y para abajo. Pero yo no sé si ustedes como padres se enfocan en sus hijos, no importa la edad, pueden ser jóvenes de, no sé, de secundaria, de preparatoria, aún de la universidad. Y usted los puede ver que van para acá y van para allá, de una fiesta en otra, y van con sus amigos, sus amigas. Pero la realidad que hay en el corazón y en el pensamiento de esas personas, de esos jóvenes, de esas señoritas, de esos niños, es un pensamiento muchas veces de tristeza, de dolor,
de angustia. Muchos de esos jóvenes se estresan por la escuela, porque tienen que presentar los exámenes, porque tienen que ir a la escuela. Y muchas veces cuando se les menciona nada más el nombre de la escuela, los niños no quieren levantarse, no quieren ir a la escuela, les duele su estómago. Pero no, hay tantas cosas en los niños, hay tantas cosas en los jóvenes, que muchas veces nosotros como padres llegamos a ignorar. Y el mundo está en un momento muy difícil, nuestro país está en un momento difícil. La gente, ¿no? El gobierno se preocupa, tratan de acabar con todo lo que está sucediendo, pero no pueden. Es una cosa, es una avalancha, hermano, de homicidios, es una avalancha. Ya no estamos hablando de 20, 30 suicidios al día, estamos hablando de miles de suicidios que se llevan a cabo al día. La estadística es muy grande, ¿sí? Se habla de miles de jóvenes, miles de personas que están muriendo, miles de jovencitas, miles de señoras que también se mueren. Hermano, y la situación se pone cada día más compleja, más difícil. Lo único que nosotros, hermano, tenemos, y donde nosotros como padres y como sociedad podemos echar mano, es una mente de Dios. Nada más. El que yo les comparta en esta tarde, no piensen que es un momento religioso, porque yo no predico una religión, yo predico una salvación que Dios el Padre nos ha enviado a esta tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, mucha gente me dice, es que la Biblia es un libro religioso. No, la Biblia tampoco es un libro religioso. ¿Por qué? Porque la Biblia no se enfoca en hablarnos de una religión. La Biblia se enfoca en hablarnos de una persona preciosa que vino del cielo, que descendió del cielo para traernos la salvación a nosotros los humanos. Y que esa persona preciosa se llama Jesucristo. Jesús vino del cielo por voluntad del Padre. Y Jesús se ofreció para ayudar a la humanidad. ¿Por qué? Porque todos habíamos pecado. La Sagrada Escritura nos presenta una verdad donde dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. No hay ni siquiera uno que sea justo y que pueda llegar ante el Padre por sus propias obras, porque por mucho que nosotros quieramos ser buenos, no podemos. Necesitamos forzosamente la ayuda de Dios. Sin Dios, usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Por eso leíamos este texto. A ver si nos pones el texto otra vez, 14:6. Leíamos este texto donde Jesús dice, porque sigue diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y también soy la vida. Lo que voy a tratar en esta tarde es lo que se les enseñó a los niños. A los niños se les enseñó, hermano, a través de la naturaleza, y los enfocaron a que reconocieran a Jesús como el único medio de salvación. Porque los niños necesitan tener un fundamento, tener un cimiento, tener en quién confiar. Porque muchas veces los niños no tienen la confianza, o no les damos nosotros los padres la confianza para que ellos platiquen con nosotros. Un niño o una niña le da pena de hablar de esto, o de decirle a su mamá o a su papá: papá, es que hay un niño en la escuela que me pega, mamá, hay una niña que me está molestando. Y muchas veces los niños se guardan esas cosas, las esconden, y nosotros como padres no nos damos cuenta. Hay niños que son agresivos, pero hay niños que son pasivos, muy tranquilos, y nosotros como padres no nos fijamos, no los atendemos. Y los niños tienen que tener un fundamento, tienen que tener un cimiento, para que ellos puedan ir y puedan confiar. Desde pequeños hay que instruirlos, porque dice la Sagrada Escritura que hay que instruir al niño. Cuando nosotros lo instruimos y le vamos enseñando todo lo que está relacionado con Dios, los niños van a tener, van a formar, van a crear una fe, pero no una fe de una pistola,
no la fe en una escopeta, no la fe en un bar, no la fe en un puñal. Van a poner su fe en Dios. ¿Quiénes van a saber que si ellos oran y le piden a Dios que quite ese jovencito, ese amiguito de la escuela que lo molesta, o aquella persona que le hace cosas malas, el niño va a recibir una respuesta de parte de Dios? ¿Y por qué le digo esto? Porque la Sagrada Escritura nos enseña que en cierto momento, cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba en medio de la multitud, llegaban por allá algunas mamás y llevaban a sus hijos y querían que Jesús orara por ellos. Pero de repente los discípulos llegaron y dijeron: llévense sus niños, no deben de venir aquí, el Señor no quiere atenderlos, llévense. Pero en ese momento nuestro Señor Jesucristo miró esa situación y dejó que dejaran venir a los niños. Y Él dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que mis amados hermanos, los niños tienen el cielo abierto. Los niños se van al cielo. Desgraciadamente hay muchos niños que llegan a morir. Están los hospitales, hermanos, llenos de niños. Están los hospitales infantiles. He visitado muchos hospitales, hermanos, de niños. Y he llegado y he visto los cuadros, hermano, que le parten a uno el corazón. El mirar a una mamá que está sentadita, solamente con una cama pequeña, una cunita, un niño de meses, hermano, está muriendo, está casi, hermano, ya muerto. Y ahí como le tratan de animar esa criatura, y las madres están llorando. He ido a hospitales, he ido al infantil, hermano, he ido al hospital infantil donde encuentro a aquellos niños, hermano, con cáncer. He visto también a aquellos niños, he entrado, hermano, a ver esos niños a donde están enfermos, hermano, enfermos de la sangre. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Leucemia. Ellos tienen ahí por ahí una salita con muchos asientos, silloncitos, mesitas, todo, para que los niños puedan jugar. Y es muy triste cuando uno llega y se encuentra a los padres, hermano, con sus niños enfermos, hermano, y ahí están ellos. Es muy triste mirar la situación que hoy estamos viviendo. Nosotros tenemos que reaccionar. Nosotros como padres, como sociedad, como familias, tenemos que reaccionar y tenemos que darnos cuenta qué estamos viviendo. ¿Qué mundo estamos viviendo y qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Tenemos que atenderlos, tenemos que verlos. ¿Y qué les podemos dar? Muchas veces los padres les dan todo a sus hijos, porque trabaja mamá, trabaja papá, y los niños los abandonan, los llevan por allí a la guardería, y los dejan, no sé, desde las 7, 8 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde, y las criaturas están carentes de amor. Por eso muchas criaturas van creciendo y van creciendo con odio en sus corazones. Son niños que se enojan de todo y dicen: ay, que este niño qué carácter tiene. Sí, pero el carácter se lo formó el padre, el carácter se lo formó la mamá. ¿Por qué? Porque muchas veces los abandonan, porque no les ponen atención. Y es muy triste, hermano, mirar la situación de los niños. Todos los que están aquí que son padres, detengan un momento, reaccionen por favor y volteen a ver a sus niños. ¿Cómo está la situación con sus hijos? ¿Cómo ven ustedes a sus niños, a sus niñas? Hay a los niños que están en secundaria, hay que atenderlos, hay que verlos. Hermano, como no se les orienta, el gobierno trata de orientarlos y les dice: vamos a usar condones y vamos a usar esto y vamos a hacer aquello. Hermano, pero esa no es la solución. Está dividida, la gente está dividida. Unos están a favor que se vayan a las escuelas y nos instruyan, hermano, en cuanto al sexo. Otros están aparte y dicen: no hay que hacer eso porque fomentamos más el sexo y fomentamos más para que los chamacos lleven a cabo este sexo desordenado. Hermano, pero la única solución se llama Dios. No existe otra solución, hermano. Nosotros somos criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios. Dios nos formó. Y la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Amén, hermano. Nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Y Dios nos hizo perfectos. Cada ser humano es perfecto. Cada ser humano es perfecto. Hombres, mujeres son perfectos. Pero hermano, se ha distorsionado, hermano, el hombre a causa de tanta desobediencia. A causa de que hemos perdido nuestros principios y hemos perdido nuestros valores. Porque todos los seres humanos, cuando fuimos creados, Dios puso principios y valores dentro de nosotros. Y
Y cada uno de nosotros sabemos lo que es bueno y malo, porque también tenemos una conciencia que Dios depositó dentro de nosotros. Una conciencia que nos dice y nos aplaude cuando hacemos las cosas bien, pero una conciencia que nos acusa cuando hacemos las cosas mal. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que regresar a Dios. Dios no es una religión, Dios es una persona. La Biblia nos marca que hay tres personas divinas. Es un Dios triuno, o como lo conocemos como Divina Trinidad. Son tres personas, formados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y el Padre, la Biblia dice que el Padre nos ha mostrado su amor. San Juan 3:16, por favor. Muchas veces pensamos que Dios nos ha abandonado, pero Dios no nos ha dejado. San Juan 3:16, por favor. Dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, se refiere a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El siguiente texto dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, la persona que cree en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, el único Hijo de Dios, Jesucristo. Así que aquí nosotros vemos que Dios se ha preocupado por nosotros. Así también nosotros como padres tenemos que preocuparnos por nuestros hijos. Hay que ponerles toda la atención al niño. Muchas veces lloran los niños y no sabemos por qué lloran. Algo tienen los niños porque lloran. Cuando son pequeños, hermanos, lloran y lloran. Hay que ver por qué lloran. A lo mejor está sucio su pañuelito, a lo mejor ya tiene hambre, a lo mejor ya tiene sueño, y hay que atenderlo. Y muchas veces los padres y las madres se desesperan y dicen: ay, que llorar, ¿cómo llorar? Y pobre niño, desde pequeño empieza el rechazo de los padres para con esos hijos. Y ustedes no se dan cuenta que aún siendo pequeñitos de meses, ellos pueden palpar cuando hay un rechazo de parte de los padres. Y cuando hay un rechazo de parte de los padres, los niños empiezan a sufrir. Así que, mis amados hermanos, padres, madres, familias, tengamos mucho cuidado, cuidemos a nuestros hijos. Aquí en la iglesia, año con año, hacemos una escuelita bíblica para los niños, para que los niños vengan y escuchen la palabra de Dios y tengan un fundamento, tengan un cimiento donde ellos puedan confiar en alguien, y ese alguien se llama Dios. Por eso es que lo fuimos instruyendo. Se hizo un trabajo, ustedes vieron todos los animalitos que formaron las maestras de la iglesia, para que los niños, a través de lo que ellas les ponían como naturaleza, los llevaran y les instruyeran y les mostraran que sí hay un Dios que los ama, que sí hay un Dios que se preocupa por ellos, y que ese Dios maravilloso nos amó tanto que envió al único hijo que tenía, que se llama Jesús. Y Él vino ¿para qué? Para traernos la salvación y la vida eterna. Voy al Evangelio de San Lucas. Voy a hacer un poquito de la historia que los niños vieron. Se los voy a presentar aquí porque el tiempo se está yendo rápido. Espero que estas palabras que he hablado puedan abrir el corazón de ustedes como padres y puedan tener una preocupación por sus hijos y los puedan atender. Atiendan a sus hijos. Quiero también anunciarles: aquí domingo a domingo tenemos una escuelita bíblica
donde los niños vienen y los niños tienen un salón y están clasificados por edades. Y conforme a su edad, aquí cada domingo, por las mañanas, se les va enseñando a los niños y se les va mostrando el camino de Dios. No les enseñamos una religión porque no profesamos una religión. Les enseñamos la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí a través de la palabra de Dios, los niños van a fortalecer sus principios, sus valores, su conciencia va a funcionar bien. Aquí a través de la palabra de Dios, los niños van a conocer una vida moral, van a ser jóvenes niños que van a tener dignidad, porque hermano, hasta eso se ha perdido. Y esos niños van a ir creciendo con el temor de Dios. Y ustedes como padres, cuando sean grandes, esos hijos, si ustedes les van instruyendo las cosas de Dios, esos niños los van a cuidar a ustedes, los van a ver a ustedes, porque no somos eternos en este cuerpo. El tiempo se va rápido, envejecemos demasiado rápido y muchas veces nos visita la enfermedad. ¿Y cuántas veces hemos visto que ya cuando los padres están enfermos o cuando los padres ya son adultos mayores, son rechazados por sus padres? Y vemos a papá o a mamá o a ambos, ¿verdad?, que hagan de sus padres como pelotitas y se van a la casa de un hijo y entonces la mujer ya no los quiere y se van a la casa de una hija y entonces el yerno tampoco los quiere y los papás andan sufriendo, o la mujer se quedó viudo o se quedó viuda y la mamá anda sufriendo de una casa y de otra casa. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque no se les instruyó bien a esos hijos. Pero si ustedes van instruyendo a sus hijos, les van mostrando el camino de Dios, esos niños van a tener un grande amor a ustedes como padres. El que ustedes de todo, porque hay mucha gente que tiene un concepto equivocado. Dice: yo le doy todo a mi hijo, lo que él me pide. Le compro sus juegos de box, le compro de las bicicletas que quiere, le compro todo, y como sea más grande le voy a comprar hasta un coche. Y no sabe que le está afectando, porque los bienes materiales no van a llenar el corazón del niño. El corazón del niño se va a llenar no con cosas materiales, sino con el amor de papá y de mamá. Con eso van a llenar el corazón de ese niño, con el amor de Dios. Por eso los niños tienen que conocer las cosas del Señor. Hoy en este tiempo todo es un desorden. Los matrimonios se divorcian, las familias se desintegran, los jóvenes de las señoritas están hundidos en la droga, están hundidos en los homicidios, en los suicidios. Es un desorden el mundo. Todo está desordenado. El sexo que se practica es un sexo desordenado también. Cada quien nace de su sexo conforme quiere, porque tiene un libre albedrío. Pero nada más que al final tendremos que darle cuentas a Dios de nuestras vidas. Tenemos que decirle a Dios qué es lo que hicimos con nuestro cuerpo, qué es lo que hicimos con nuestra familia. Cuando estamos en el mundo, cuando estamos lejos de Dios, hemos cometido muchas cosas. Todos hemos cometido cosas malas. Pero detengámonos un momento. Es tiempo de que se detengan un momento. Volteen hacia arriba y dense cuenta cómo está su vida, cómo estamos viviendo, cómo estoy viviendo yo como padre, cumplo con mis obligaciones, cómo estoy viviendo yo como madre, cumplo con mis obligaciones, o estoy viviendo también desordenadamente, porque hay padres que están viviendo desordenadamente, hay papá, hay mamá que viven en un desorden, y los niños ven ese desorden y los niños aprenden y van desordenados también. Por eso es muy importante que todos pongamos atención a nuestros hijos. Así que les acepto la invitación para que sus niños puedan venir cada 8 días, cada domingo, a recibir una instrucción de la palabra de Dios. Y esas criaturas van a ir creciendo con el temor de Dios. Si usted no se preocupa por instruir a sus hijos en las cosas de Dios, ese niño el día de mañana va a ser un homicida. Ese niño, esa jovencita, porque desgraciadamente hoy en la actualidad ya no hay diferencia entre los niños y las niñas, entre los jóvenes y las señoritas. Desgraciadamente ahora todos son iguales. Escuchaba yo también, hermano, como una mujer
pudo matar a 2 hombres. Usted escuchó la noticia, ¿no? Y esos hombres, ¿sabe qué? Estaban muy bien preparados. En Israel los habían preparado muy bien. Y uno de esos hombres, cualquiera de los dos, cada uno de ellos podía pelear contra 5 y los podían vencer. ¿Y quién los venció? Una mujer. Entonces quiere decir que la agresividad no solamente está enfocada en los varones, sino que la agresividad también está enfocada hoy en este tiempo en las mujeres. Así que vamos a detenernos un poquitito, deténganse, piensen bien cómo está usted trabajando, cómo está usted en su vida, qué es lo que usted está haciendo por su familia, por sus hijos, por sus hijas, por su esposo, por su esposa. Detengámonos. Vamos a recobrar lo que hemos perdido, nuestros valores, nuestro principio, nuestra dignidad, nuestra moral, que nuestra conciencia esté funcionando y que hagamos cosas bonitas. Tal vez el vecino es agresivo, tal vez el familiar es agresivo, tal vez ellos no quieren cambiar, pero yo voy a cambiar. Yo les voy a dar testimonio a ellos de que yo he cambiado, de que alguien ha cambiado mi vida. Y ese alguien solamente se llama Dios. Ahora voy a introducir para hablarles de lo que los niños van a presentar. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, lo que voy a hacer, o lo que vamos a hacer, vamos a ir leyendo, ¿sí?, todo lo que está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Quiero decirles desde el principio que el nombre de Jesús tiene un significado. Jesús significa Salvador, es lo que significa Jesús. Así que por eso se le puso el nombre de Jesús, porque Él es un Salvador. La Biblia dice también que Él es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El mismo Dios del cielo descendió y se manifestó a nosotros en carne. Eso es bonito, ¿sí? Y la Biblia dice que fue por obra del Espíritu Santo, pero no voy a leer eso, no está aquí. Lucas 1. Voy a comenzar con Lucas 1 y luego voy a Lucas 2. Lucas 1, verso 26. No quiero cansarlos, solamente voy a tratar de dar lo más importante para que usted pueda entender lo que nosotros estamos aprendiendo. Y todo se fue enfocando, todo se enfocó en Jesús, el Salvador. Dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada o comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Aquí nos especifica que era una mujer virgen. Sí, la mujer, hermanos, se había guardado, se había conservado, y era una mujer virgen. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo o está contigo, y bendita tú entre las mujeres. Fíjense, mi amado hermano, hermanas que están aquí, fíjense cómo Dios tiene mucho cuidado. Yo quisiera hablar muchas cosas, pero bueno, en todo Dios pone su mirada entre cientos miles de mujeres que había en Israel. Se fijó en una. María tuvo que haber tenido algo dentro de su corazón que llamó la atención de Dios, y por eso Dios la escogió, la eligió. Mujeres, muchas veces ustedes piensan que Dios no se acuerda de ustedes, pero yo quiero decirles en esta tarde, mujeres, que Dios las conoce a ustedes hasta por su nombre. Dios conoce lo que ustedes saben, lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten. Dios lo conoce, al igual que a los hombres. Dios nos conoce perfectamente bien, hermano, qué es lo que tenemos en nuestro corazón, qué es lo que pensamos. Por eso Dios escogió a María. Ella era una virgen, era una mujer que se había guardado. Versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Por imagínense, para hallar gracia ante los ojos de Dios es una cosa muy especial, ¿sí? Y ella encontró gracia.
Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que es Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, que es el Padre, le dará el trono de David, su padre. Aquí comenzamos y vemos que dice aquí Hijo del Altísimo. Hay un grupo religioso que dice que Jesucristo no es Dios. La Biblia dice que Jesucristo es Dios. ¿Sí me está viendo? Por eso nosotros creemos en el Dios triuno, porque creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Son tres personas completamente distintas una de la otra, pero estas tres personas forman un solo Dios verdadero. Esto es lo que enseña la Biblia, es lo que enseña la Sagrada Escritura. Amén. Así que dice la Sagrada Escritura. El versículo 33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto tiene una explicación, pero no puedo hacerla en esta tarde porque el tiempo es muy corto. Versículo 34. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, yo no tengo ninguna relación con ningún hombre. Y le respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, María no consiguió, hermano, por una relación normal entre un hombre y una mujer. María consiguió por el poder del Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo está considerado como Hijo de Dios, pero también como Dios mismo. ¿Sí me está oyendo? Así que nosotros vemos aquí dos naturalezas en Jesucristo: una naturaleza terrenal y una naturaleza espiritual. ¿Sí me está oyendo? El Señor tuvo que manifestarse. O sea, Dios es como el aire. ¿Usted ve el aire? Lo puede tocar, lo puede abrazar, pero cuando respira, ¿qué pasa? Lo puede sentir, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos compara a Dios, porque Dios es espíritu, y la Biblia nos compara el espíritu conforme el aire, lo compara con el aire. Así que Dios es como el aire, y ese Dios no es como el aire porque es espíritu. El Dios dijo que también es espíritu, y se manifestó a esta tierra, y se manifestó en carne, en un cuerpo semejante al de nosotros. ¿Y por qué tuvo que venir Jesucristo en un cuerpo semejante al nuestro? Para morir en una cruz. ¿Y por qué tuvo que morir Jesús en una cruz? Por nuestros pecados, porque todos habíamos cometido pecado, y nuestro destino era fatal. La Biblia dice que el Señor había hecho el infierno para Satanás y todos sus demonios, pero desgraciadamente el ser humano siguió el camino de Satanás como muchos ángeles. En el cielo hubo una guerra y hubo una división, donde una tercera parte de ángeles siguieron a Satanás, y aquí en la tierra muchos seres humanos están siguiendo también a Satanás, y nosotros seguimos ese camino. Pero entonces Dios nos vino y vino nuestra condición, y por eso envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que a través de Jesús usted y yo alcanzáramos la salvación. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Jesús murió en una cruz? ¿Sí saben? Año con año, ¿verdad? En Semana Santa, Semana Mayor, o la última semana que estuvo viviendo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra en un cuerpo, se festeja y vemos salir el sufrimiento de Jesús, y escuchamos por ahí las 7 palabras, vemos la crucifixión de Jesucristo, y año con año viene, año con año está siguiendo esto, y la gente lo mira a través de la televisión. Algunos vienen aquí arriba al Cerro de la Estrella y ven otra vez eso, lo que están haciendo, y lo ven, y ven, se va, y eso es todo. Pero no se ponen a reflexionar que ciertamente Jesucristo vino hace más de 2000 años, y vino exactamente a morir por nosotros, para que nosotros alcanzáramos la salvación, para que tuviéramos nosotros vida eterna. ¿Sí me está viendo? Jesús, en otras palabras, Jesús tomó nuestro lugar. La palabra de Dios dice que Jesús murió y descendió hasta las partes más bajas de la tierra.
Esto es a un lugar que la Biblia lo llama el infierno. En el Antiguo Testamento lo llama Seol, que es el hebreo. En el Nuevo Testamento lo llama Hades, que es el griego. Pero es el lugar donde van los muertos. Y ese lugar donde van los muertos es un lugar de tormento. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que en ese lugar el fuego no se apaga. Y el gusano tampoco se muere, porque hay gusanos que atormentan a la gente que va a ese lugar. Mucha gente dice, es que el infierno lo inventó la religión. No es un invento de ninguna religión. El infierno es algo que enseña la Sagrada Escritura, que fue creado para Satanás y sus demonios, no para los seres humanos, no para nosotros, sino para la gente que se ha portado mal. ¿Sí me están entendiendo? Por eso Dios se preocupó por nosotros y nos envió a su Hijo Jesucristo. Y aquí utilizó a María, y María concibió por obra del Espíritu Santo, y María dio a luz a Jesús. Y si usted sabe la historia, por ahí José quiso dejarla ocultamente, así muy discretamente. Pero entonces Dios le mandó un sueño a José y le dijo, ¿sabes qué? Lo que hay en María es fruto del Espíritu Santo. Recíbela, ella va a ser tu mujer. Y José la recibió, dice la palabra de Dios, y hizo vida con ella, y vivió con ella, y tuvieron hijos de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Por eso le enseña la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, María dio a luz a un bebé. Capítulo 2, versículo 39. Ese bebé fue creciendo. Ese bebé llamado Jesús fue creciendo. Y dice el verso 39. Después de haber cumplido, estoy en capítulo 2, verso 39, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios, que dice, era suerte. Así tienen que ser nuestros hijos, así con esto, que el niño vaya creciendo y se vaya fortaleciendo, porque físicamente tiene que crecer y fortalecerse, pero no solamente tiene que ser físicamente, sino también en lo espiritual. Y la palabra de Dios dice que se llenaba. ¿De qué se llenaba el niño? De sabiduría. Para Dios, hermano, la principal sabiduría es el temor a Dios. El niño se fue creciendo de sabiduría. Dice, y la gracia de Dios, el favor de Dios, era sobre él. Así tiene que crecer con nuestros niños. Hay que instruirlos, hay que cuidarlos, hay que verlos, hay que atenderlos. A ver, ¿cuántos de ustedes como padres platican con sus hijos todos los días? No les digo que levanten la mano porque no quiero que se avergüencen, pero se los digo para que usted empiece a reflexionar. Usted, cuando viene su niño de la escuela, se sienta con él y empieza a platicar. O tal vez ya en la tarde, ya se relajaron, cuando ya tengan sus quehaceres y cuando ya pueden platicar, usted se sienta con su niño o con su niña y empieza a platicar con ellos. O a lo mejor está usted con su celular. Porque el celular, pues, es el problema en la actualidad. El problema es el celular en la actualidad. Y está el papá y está la mamá con el celular. El niño viene, mami, espérate, vete por allá, veas a ver la televisión. O si no, ya le compró la tableta y ya le da la tableta para que también el niño y la niña estén con su tableta. O ya le compraron su celular, yo no sé qué le hayan comprado. Nos estamos echando a perder. La tecnología es muy buena. La ciencia está avanzando bastante, muy bueno. Desgraciadamente, esa tecnología y esa ciencia pues está cayendo en manos de personas que no saben valorar eso y que están echando a perder lo que se está intentando. ¿Sí me estoy explicando? Así que, mis hermanos, ¿sí? Aquí dice la Biblia que el niño iba creciendo en sabiduría y gracia de Dios. El verso 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después
le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, y que dice, y preguntando. Se perdió el niño, pero no andaba haciendo cosas malas. Tenía una buena enseñanza. ¿Por qué? Porque María y José platicaban con ellos. Y me refiero a ellos porque eran unos hijos o hijas. Así que María y José estaban instruyendo porque esta era una enseñanza, ¿sí?, que había establecido Dios para un pueblo que se llamaba el pueblo de Israel, el pueblo judío. El pueblo judío le tenía que enseñar a sus hijos la ley de Dios. En la mañana y en la tarde, los padres judíos se dedicaban a enseñarle la ley de Dios a los hijos. Por eso Jesús no andaba perdido en el campo, no andaba por allá montado en un caballo, corriendo por ahí y por acá. No, estaba ¿dónde? En el templo. Ahí estaba el Señor. Dice, pero la hallaron en Jerusalén. Dice el versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentadito en medio de los doctores, porque eran doctores de la ley, eran hombres que tenían conocimiento de la ley de Dios, que habían estudiado y que estaban estudiando la ley de Dios. Dice, oyéndoles, ahí estaba Jesús oyéndoles, pero también que dice, y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Yo le pregunto a usted como padre, ¿qué sabe su hijo de Dios? ¿Qué sabe su hijo de Jesucristo? ¿Qué sabe su hijo del Espíritu Santo? ¿Qué sabe su hijo del cielo? Yo se lo pregunto porque usted sabe qué es lo que sabe, qué necesita su hijo. ¿Sí están aquí todavía? Entonces, mis hermanos, qué importante es todo esto. Sigo leyendo. Versículo 48. Cuando leyeron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Ya que tu padre y yo te hemos buscado con angustia, con desesperación. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice, ya Jesús quería empezar a desarrollar su ministerio. ¿Sabe usted que a los 12 años, hermano, todo ser humano sufre un cambio? ¿Sí sabe usted? A los 12 años, cuando la niña sale, el niño sale de la primaria y entra a la secundaria, ya la niña le va a decir a su mamá, mamá, ya no me pegues, yo no voy a peinar. Mamá, ya no me pongas calcetas, un poco con zapatos y calcetas. Y hay un cambio. Los niños quieren ser autónomos, ya no quieren que nadie los gobierne. Y a esa edad, hermano, empieza lo difícil para ustedes como padres o para nosotros como padres. A esa edad empieza lo difícil porque entonces hay que enfrentar a los niños y hay que sujetarlos y hay que instruirlos y hay que guiarlos por el buen camino. Pero esos niños, hermano, cuando pasan los 12 años, ya no se van a dejar. Ahorita usted lo puede todavía manipular y que levanta tu ropa y hace esto y hace aquello, pero cuando lleguen a los 12 años, cuidado, porque se van a revelar. Y si ustedes no entienden las cosas de Dios, es peor todavía el problema. Jesús estaba en las cosas de Dios. Y dijo, no, que los negocios de mi padre me es necesario estar. Él está hablando de su Padre Celestial. Él ya quería salir a predicar. Sigo leyendo. Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice la Biblia? Fuerte, hermano, ¿qué dice? Estaba sujeto a ellos. Yo le pregunto a ustedes, ¿sus hijos que usted tiene están sujetos a usted? ¿O no están sujetos a usted? Eso es muy importante. Sus hijos están sujetos. Ese jovencito que está en la preparatoria, a lo mejor, está sujeto a usted. Lo tiene sujeto, no importa la edad que tenga. Mientras viva bajo el techo ahí de su casa, el Dios tiene que sujetarse a las leyes que usted ha establecido en casa. El horario que usted ha puesto en casa, el horario para llegar a casa para ustedes es este. Y hay que ponerle leyes. Si usted como padre no pone leyes, entonces está usted mal. El niño no va a encontrar, el joven no va a encontrar una ley, y por eso él va a hacer todo lo que él quiere y como quiere.
Así que entonces este niño de 12 años, llamado Jesús, estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero fíjense lo que dice 52. Y Jesús crecía. ¿Cómo crecía, mi hermano? En sabiduría. ¿Por qué no? Porque era un niño sujeto a papá y a mamá. Porque ahí estaba José y ahí estaba María, atentos, cuidándolo, enseñándole la ley de Dios, mostrándole la ley de Dios. Y el niño iba aprendiendo. Dice que crecía en sabiduría y también crecía en estatura. Su cuerpo se iba desarrollando, hermano. Dice, y la gracia y el perdón. Y en gracia para Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús hallaba gracia ante los ojos de Dios. Como era un niño obediente, como era un jovencito sujeto a su papá y a su mamá, Dios, hermano, lo estaba mirando. Por eso dice, y en gracia para con Dios y los hombres, y también los hombres lo miraban y lo alababan. Mira, ahí viene Jesús. Jesús te puede ayudar. Es una imaginación mía, no lo dice la Biblia, es una imaginación mía. A lo mejor Jesús por ahí venía y entonces la señora ya no puede con las bolsas, pero llegaba Jesús y dice, yo le ayudo, señora, y la ayudaba a Jesús y la llevaba hasta su casa con aquel bulto, con aquella bolsa. Es una imaginación mía, no lo dice la Biblia, esto estoy yo diciendo, es una imaginación. Yo pienso que eso hacía Jesucristo. Así, por eso dice la palabra de Dios que Jesús crecía, hermano, en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y con los hombres. ¿Qué cosa tan bonita? ¿Pero por qué no? Porque Jesús fue instruido en las cosas del Señor. Me quedan 10 minutos nada más. Voy a leer el libro de Mateo, perdón. Busque Mateo. Espero que lo que estamos estudiando, lo que estamos hablando, ¿sí?, se pueda quedar grabado en la mente y en el corazón de todos los que estamos aquí, ¿sí? Y que podamos poner toda nuestra atención en nuestros niños, que son los que van, hermano, a enfrentar el mundo que estamos viviendo. Un mundo completamente deteriorado, un mundo sin valores, sin principios, sin moral, sin dignidad, y todo un mundo desordenado. Todo está desordenado. Versículo 13 del capítulo 3, 3:13. Ese es el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea que Juan el Bautista decía, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Porque Juan Bautista sabía quién era Jesús. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió o salió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vio una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora fíjense, no solamente Jesús era obediente a sus padres terrenales, sino que fue obediente a su Padre celestial. ¿Sí me está viendo? El bautismo que lleva a cabo aquí nuestro Señor Jesucristo es un bautismo de arrepentimiento, de que se arrepentía de todos los males que había hecho. La pregunta que yo hago es ahorita, ¿usted cree que Jesús tenía de algo de que arrepentirse? ¿Había hecho algo malo? No. Pero más sin embargo Jesús se bautizó. ¿Y por qué se bautizó? Porque era un hijo obediente. Y además él se está criando a su niño. Ya es un hombre de 30 años. ¿Sí me está viendo? Y a sus 30 años él se sujetó al Padre Celestial. Y le dijo al Padre, tienes que bautizarte, que te bautice. Juan el Bautista. Y era un bautismo de arrepentimiento. Y Jesús no dijo, oye Señor, por lo que no voy a arrepentir, si no he hecho nada malo. Él solamente obedeció, porque el bautismo es un acto de obediencia. Y el bautismo, hermano, el bautismo es para todas las personas que tienen conciencia, los que están conscientes de lo bueno y de lo malo. Los niños no saben de nada, ellos no saben qué es lo bueno y lo malo. ¿Sí? Bueno, pero aquí Jesús se bautiza. Y dice la Sagrada Escritura que de repente, dice la Biblia, que se abre el cielo. Y cuando se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo.
Y en el momento que va descendiendo el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo, entonces se oye la voz del Padre. Oiga, qué bonito esto, ¿verdad? Y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, en el cual yo me gozo, en el cual yo me alegro. Y dice que cosa tan bonita. Y hermano, ¿todo por qué? Porque sus padres, José y María, fueron instruyendo muy bien a Jesús. Ustedes pueden decir: no es que era Dios. Pues es una cosa, Él fue manifestando en carne, y yo tuve que enfrentar todas las tentaciones que tenía su parte humana, porque Él era humano, semejante a nosotros. La única diferencia entre Jesús y nosotros era sin pecados. ¿Sí me están viendo? Jesús no debía nada, pero se manifestó en un cuerpo robado para salvarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús es considerado como Dios manifestado en carne, porque es Dios. Alabado sea Dios. Él era Dios y era hombre. Dos naturalezas que tenía nuestro Señor Jesucristo. Por eso tuvo que enfrentar al diablo más adelante, y la Biblia nos enseña que fue tentado por Satanás. Y ahí en ese momento podía haber caído nuestro Señor Jesucristo, pero Él se conservó, Él se guardó. Ahora vamos a acá adelantito, por favor. Voy al libro de Mateo también, 14, capítulo 14, y con eso termino. Le voy a leer el versículo 13. Lo que estoy haciendo es hablar en una pequeña parte de la vida de Jesús. Nada más es todo lo que estoy haciendo, porque eso es lo que fueron viendo los niños. Bien, el versículo 13 nos habla que Jesús estaba en el desierto, y dice: oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo que compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Eso es lo que hacía Jesús. ¿Sí? Jesús, hermano, le enseñaba a mucha gente. No creo que les enseñaba, hermano, 300 o 400 personas. No. La Biblia nos dice, que nos habla, que eran miles de personas. En esta ocasión, ¿sabe cuánto les dio de comer? A 5,000. El versículo 21 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. O sea, salía Jesús visitó el campo. Muchas veces predicaba en la montaña, otras veces predicaba a la orilla del mar, en algunas otras predicaba en una casa, en otras veces se metía al templo y predicaba. Y donde podía el Señor, predicaba a la gente, y la gente iba. En esta ocasión el Señor se tardó tanto predicando y enseñándole a la gente que se hizo tarde. Pero al mirar era toda la multitud, tuvo compasión de ellos, y entonces mandó que se sentara, le levantó para que le dieran de comer a todos. Y alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres. ¿Cuántos son aquí? Ahí levanten sus manos los varones, por favor. Levanten su mano. Allá levanten sus manos, varones. Ok. Bajen, hermano, gracias. Ahora las mujeres levanten sus manos. No, pues ya las miren nada más. Así que entonces, si había 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres había? ¿Lo doble o lo triple? ¿Cuánto cree usted que hay? Vamos a ponerle lo doble. Entonces, si había 5,000 hombres, había 10,000 mujeres. En total había 15,000 personas. Y aquí dice: sin contar mujeres y niños. Ahorita alrededor acá tenemos como 170 niños, yo creo. ¿Sí? Pero aquí nada más ahora las mujeres dicen como más 2. En el tiempo de Jesús, en el tiempo del pueblo de Israel, las mujeres llegaban a tener hasta 12 niños. Yo no le voy a poner 12. Le vamos a poner, no sé, de 10,000 mujeres vamos a poner la mitad que estaban casadas, 5,000 mujeres. Y si eran 5,000 mujeres, vamos a poner 5 niños por mujer. ¿Cuántos había? ¿Cuántos niños? 25,000. 25,000 y 15,000. 40,000 personas. Y a 40,000 personas les dio de comer nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me están viendo? El versículo 16 dice: y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale a vosotros de comer. Y los discípulos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Era todo lo que tienen. ¿Para cuántas personas? Para 40,000 personas. ¿Qué van a hacer 5
y 2 pececitos, y a los peces eran chiquitos. Pues no. Pero entonces les dijo, versículo 18, y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, hizo una oración al Señor. Entonces el Señor bendijo el pan y bendijo los peces, y después lo partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, y todavía recogió 12 canastas llenas. Y les dijo el Señor, ¿cuántos traen sus bolsas? Llévense por ahí. Su iticata, ¿cómo se le llama eso? Sí, su itacata. A ver, traigan por aquí, vamos a dar su itacata. Y a todos, demonios, se fueron todos contentos. Hermano, esto es lo que es Jesús. Jesús suple nuestras necesidades espirituales y suple nuestras necesidades materiales. ¿Sí me está viendo? ¿Por qué, hermano? Porque le dio la palabra, los alimentó con la palabra. Y la gente recibió la palabra y la gente se gozó. Y el Señor les enseñaba: tienen que amar a su prójimo, amen a sus enemigos. Ustedes tienen que orar y les decía: ustedes no pueden divorciarse, ustedes no pueden separarse, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre jamás. Tienen que amarse los unos a los otros. Hermano, la gente iba contenta, iba feliz. Habían recibido un alimento espiritual y después, hermano, les dio un alimento material. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo hoy en este tiempo. ¿Sí me está viendo? Yo no le estoy hablando de una religión y le estoy diciendo: cambie de religión, porque la religión no sirve. Usted puede cambiar de religiones una y otra vez y muchas veces, y de nada le va a servir. Lo que usted y yo tenemos que hacer es tener que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de las cosas que hemos hecho, hermano, en el mundo. Y tenemos que venir a Jesús y decirle: Jesús, ten misericordia de mí. Y decirle al Padre: Padre, yo me arrepiento de mis pecados, acepto a Cristo en mi corazón, perdono mis iniquidades, y el Señor me va a perdonar, y el Señor me va a ayudar. ¿Sí me está viendo? Hermano, eso no se trata de religiones. La gente dice: todas las religiones llevan a Dios. La Biblia dice que ninguna religión nos lleva a Dios. La Biblia dice que solamente hay una persona que nos puede llevar a Dios, y ese se llama Jesucristo. Nada más Jesús es el que puede llevarnos al cielo. Usted quiere llegar al cielo, usted quiere disfrutar de la presencia del Padre, tiene que acercarse a Jesucristo. Las cosas no son tan difíciles como muchas veces nos las presentan. Las cosas son muy sencillas, así como Dios es un Dios tan grande, tan omnipotente, tan omnisciente, porque son atributos personales de Dios. Pero el Señor, en el fondo, es un Dios sencillo, es un Dios muy tranquilo. Jesús dice: yo soy manso y humilde, aprendan de mí, dice Jesús. Después sigue diciendo, versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a hablar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba hirviendo en el mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Era de noche, era la madrugada, era entre las 3 y 6 de la mañana, ¿sí? Y estaba la barca donde iban los discípulos, azotada, y no podían avanzar porque el mar estaba azotado por el viento. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que es entre 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dice la mujer de Jesús. Jesús tiene el control, hermanos, sobre la naturaleza. Si me saben, él controla la naturaleza. Versículo 27, versículo 28. Entonces le respondió Pedro, que era uno de los discípulos, y le dijo: oye, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, empezó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Mire qué cosa. Pedro también camina sobre el mar. No se hunde, no se está ahogando, está caminando sobre el mar. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó con Pedro? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y como se iba hundiendo, dio voces y empezó a decir: Señor, sálvame. ¿Sí me está viendo, hermano?
empieza a ver que las olas se matan y le entra temor, le entra miedo. Así como muchas veces a nosotros cuando dicen, o cuando tenemos un dolor aquí, ay, pues duele aquí, ay, ¿qué será? Ay, no voy a hacer cáncer. Luego pensamos por peor. Lo peor pensamos. O le duele por allá, ¿verdad? Dice, ay, yo creo que los riñones ya no me funcionan, mejor están secos. Viendo lo que viene, hermano, le ponemos la peor enfermedad. Lo peor pensamos. Así también Pedro. ¿Y por qué pensamos eso? Vamos a ver. Versículo 31. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él, o tomó de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe por qué tenemos esos pensamientos? Porque tenemos poca fe. O no tenemos fe, somos incrédulos. Dijo, hombre de poca fe, porque dice hombre de poca fe. No le dijo, oye, ¿cuánta fe necesitas? Dice, hombre de poca fe. Dios no más quiere un poquito así de fe. Como un grano de mostaza, así pequeño. Y vamos a ver la gloria de Dios. Cuando se murió su amigo Lázaro, que era amigo de Jesús. Y entonces llegó Jesús y ya estaba muerto. Las hermanas, María y Marta, estaban llorando. Entonces el Señor le dice, a ver, ¿dónde lo pusieron? Yo quiero verlo. Y entonces se levantó una de sus hermanas, se llama Marta, y le dijo, oye Señor, ya mi hermano está muerto, tiene 4 días de muerto y ya hiede, ya huele feo. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros por lo que estamos aquí? Así poquita fe, nada más tenga poquita fe. ¿Cuál es el problema que usted tiene? ¿Cuál es la dificultad que usted tiene? Solamente un poquito de fe. Y Dios nos va a ayudar a todos. Digo, yo no le prometo nada. Yo no le digo lo que dice la Biblia. El único que nos puede ayudar a todos los que estamos aquí y al mundo entero, solamente Jesucristo. Él es el medio que utilizó el Padre y está utilizando para que nosotros tengamos vida eterna. Para que usted y yo tengamos bendición de parte de Dios. Termino. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, todos los discípulos, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, Él es Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Amados hermanos, esto es lo que sus hijos aprendieron. Esto, no le platiqué lo demás, me faltó hablarles de la resurrección de Cristo, me faltó hablarles cuando se encontró con María, me faltó hablar muchas cosas. Pero eso es lo que aprendieron sus hijos. Eso es lo que aprendieron sus hijos. Esperamos que usted se preocupe porque sus hijos sigan aprendiendo. Y los invitamos para que usted pueda tener a sus hijos. Vamos a ponernos de pie todos.